Buenos días a todos, mi nombre es Arturo Pastrana, CEO de IMBS, International Maritime Business School, primera escuela de negocios online marítima y portuaria de habla hispana, con más de 10 años de experiencia, por donde han pasado más de 5.000 alumnos de 30 países diferentes. Estamos muy contentos de presentar esta masterclass sobre las rutas árticas y su impacto económico en el transporte marítimo. Queremos dar las gracias, en este caso, por su colaboración al diario digital Actualidad Marítima y Portuaria. Como detalle, ahora mismo tenemos asistentes de 11 países diferentes, no me quiero dejar ninguno atrás, que son Argentina, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Creo que no me he dejado a nadie atrás. Recordarles 6 cosas sobre esta masterclass. La estamos grabando, por lo tanto se colgará en nuestro canal de YouTube próximamente. Se colgará también en formato podcast en el canal del periódico digital Actualidad Marítima y Portuaria, disponible en Spotify. Las preguntas que quieran hacer a nuestro ponente en el día de hoy, les invitamos a irlas colocando por aquí en la sección de preguntas del chat. No en el propio chat, sino tenemos una sección de preguntas en el programa, aquí en Zoom, donde pueden ir dejando todas sus preguntas y se las iremos realizando por orden al final de la presentación. Igualmente, todos los participantes de esta masterclass recibirán un certificado online de asistencia. Recordamos que hemos puesto en el chat de esta masterclass todas las redes sociales de IMBS para que puedan seguirnos, mencionarnos y compartir su experiencia con nosotros. Estaremos encantados de ver sus comentarios. Por último, os animamos a compartir en stories de Instagram esta masterclass o vuestros diplomas de asistencia que se entregarán al final de este evento en LinkedIn, como ya hacen muchos de nuestros alumnos en todo el mundo. Estaremos encantados de compartirlos y daros visibilidad a través de nuestras redes sociales. Bien, sin más dilación, le cedo la palabra a José Rafael Díaz Hernández. Él es ingeniero especializado en planificación estratégica, gestión marítima portuaria y alta dirección, y es doctorando por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la Cátedra de Economía. Buenas tardes, José Rafael. Muy buenas tardes, Arturo. Es un auténtico placer compartir de nuevo este espacio de IMBS con todos ustedes y me siento muy honrado de poder también pues, compartir esta charla con todos los asistentes. Me consta pues, que hay personas de muchísimos países. Es un auténtico honor poder estar aquí esta tarde y compartir pues, una reflexión sobre el Ártico con todos ustedes. Muchas gracias, José Rafael. Desde que quieras puedes comenzar. Muy bien, bueno, eh, geopolítica del Ártico, implicaciones marítimas y estratégicas y el caso de Groenlandia. Iba a decir que es un poco por lo que me quedé ahora un poco callado, que habrán oído en estos días en las noticias hablar muchísimo sobre Groenlandia y el Ártico y es verdad. Pero básicamente los mensajes que transmiten los medios de comunicación son bastante parecidos en sus contenidos, pero creo que es importante, o vamos a intentar hoy profundizar un poco más en lo que ha sido este episodio, que no es un episodio nuevo, viene realmente desde bastante, como verán ahora, desde bastantes años atrás, y de hecho vamos a empezar también esta jornada hablando un poco, no demasiado, pero del origen, ¿no? de este asunto relacionado tanto con Groenlandia como con el Ártico y su geopolítica. Eh, con la situación de incertidumbre permanente que estamos viviendo, lo cierto es que no podemos dar por sentada la estabilidad de las cadenas de suministro. Es imposible. Como saben, pues cada semana tenemos novedades de todo tipo. Pues desde problemas arancelarios, problemas políticos, conflictos, problemas medioambientales. Cada semana nos encontramos con un suceso que incide directamente en nuestras cadenas de suministro, por lo cual tenemos que vivir al día y los que estamos en este sector
pues prácticamente pues ir planificando o no planificando porque no podemos, pero ir solventando problemas pues casi a diario. La geopolítica se ha convertido en algo esencial, ¿eh? Es casi tan importante como conocer el calado en un puerto o las capacidades de carga de un muelle, ¿no? Y es que, para que se hagan una idea, todas las grandes compañías y empresas están implantando en sus estructuras departamentos que están absolutamente dedicados a estudiar de manera permanente los aspectos geopolíticos. Imagínense si estos factores están tomando importancia en las cadenas de suministro actuales. Bueno, como les decía, es importante que hagamos un breve repaso a lo que ha sido la geopolítica del Ártico desde 1940. Básicamente, con la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de Dinamarca por parte de Alemania, surge una gran preocupación en Estados Unidos, porque obviamente Groenlandia es un territorio que estaba anexionado a Dinamarca, y la gran preocupación de Norteamérica pues era que los alemanes pudiesen entrar en Groenlandia y acercarse de manera peligrosa, o sus posiciones ofensivas, a territorio norteamericano. En ese momento pues se plantea un acuerdo y surgen ya en el año 41, durante la guerra, pues las primeras pequeñas bases y presencias norteamericanas en Groenlandia. Eh, Bien, tras la guerra, Estados Unidos, comprendiendo la importancia estratégica de la isla, hace un ofrecimiento de compra a Dinamarca por 100 millones de dólares, oferta que es rechazada. Dinamarca, pues alegando que la isla era estratégica y que formaba parte del reino. Sin embargo, la colaboración con Estados Unidos continúa de múltiples maneras, o sea, la presencia de Estados Unidos prevalece, continúa, hasta que en el año 51, y también eh, por los acuerdos de la OTAN y demás, pues se crea la base de Thule, que está al norte, al noroeste de Groenlandia. Concretamente, bueno, la base es la base de Pituffik, en la zona denominada Thule. Y realmente ahí lo que se instala es pues todo el sistema de defensa de Estados Unidos, con un gran radar de alerta temprana para vigilancia de misiles balísticos y del espacio, ¿no? Comentar también que en el 68 se produce un desafortunado accidente con un bombardero B-52 que, bueno, hizo pues crecer durante un tiempo las tensiones entre ambos países, sin que finalmente pues no fuera a más. En el año 79 se aprueba también por parte del Reino de Dinamarca la Home Rule, que son unas normas de autogobierno para el pueblo groenlandés, pero en general, pues siempre bajo la tutela de Dinamarca, no digamos que con un régimen independiente, sino siempre bajo el paraguas pues, de la corona danesa. Sin embargo, en el 2009 ya sí que se aprueba la nueva ley de autogobierno que está en vigor, que además reconoce por primera vez el derecho a la autodeterminación del pueblo groenlandés. Claro, en ese momento lo que antes eran pues, las conversaciones que se establecían entre Dinamarca y Estados Unidos, pues ya entra un tercer actor, que son los propios representantes groenlandeses, que hasta ese momento pues, seguían pues, sintiendo una mayor cercanía hacia Dinamarca, a pesar de esa presencia norteamericana que, como dije antes, pues viene desde el año 41, ¿no? Bien, en el 2019 Estados Unidos vuelve a intentar adquirir la isla, hace una oferta pública de compra, oferta que nuevamente es rechazada.
Y bueno, las motivaciones, pues la seguridad ártica de Estados Unidos, también acceder pues, a los minerales críticos y servir de contrapeso pues, a las aspiraciones chinas y rusas. Básicamente, seguridad nacional es lo que alega Estados Unidos en ese momento, muy parecido a lo que está sucediendo ahora, pero quiero que entiendan con este pequeño resumen que, bueno, que esta escalada, ¿no? Eh, o esta pequeña crisis iniciada por Trump hace unos meses, pues esto no es nada nuevo. O sea, esto viene desde hace unos años y los intentos de adquirir la isla por parte de Estados Unidos han sido constantes. Ahora, más adelante, veremos otras razones aparte de los minerales y aparte de la seguridad y demás, que van a entender por qué esa insistencia y por qué esa importancia creciente a nivel geopolítico de la isla. Bueno, también decir que en el 2020 Estados Unidos ha reabierto su consulado en Nuuk, en la capital de Groenlandia. Bien, ¿por qué Groenlandia y por qué el océano polar ártico? Bien, son piezas claves porque básicamente es una zona que une geográficamente, como saben, pues Norteamérica y Europa a través del Atlántico Norte. Claro, hasta hace unos años, con el corredor polar y, digamos, la capa de hielo permanente, bueno, esto limitaba muchísimo estos corredores. Sin embargo, por distancia geográfica, sí que geoeconómicamente, geopolíticamente, estratégicamente, obviamente Groenlandia tiene una importancia capital para Estados Unidos porque es la única zona donde Estados Unidos con su alerta temprana puede, digamos que, detectar, además lo habrán visto en muchas películas, cuando se produce ese ataque con misiles balísticos sobre territorio norteamericano, que hay una detección temprana. Bien, pues esa detección temprana que ven en las películas se realiza desde aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que estratégicamente es absolutamente esencial para la defensa nacional, como bien ha dicho Trump en sus recientes discursos. Pero, ¿qué ocurre? Que el deshielo, en este momento, un deshielo acelerado por el cambio climático, está revalorizando todas las rutas marítimas del norte. Y es que el Ártico va a ser navegable a lo largo de 2 meses seguidos en 2030. Y probablemente a lo largo de 3 meses en 2040. Pero es que en 2050, según los últimos estudios que existen de los organismos dependientes de la NASA, podría ser navegable todo el año. Y aquí empieza lo interesante y es de lo que no se habla en los medios de comunicación. Realmente, si hay algo que ahora mismo preocupa a Estados Unidos, es precisamente esto, las rutas navegables. Obviamente hay interés en los minerales críticos, en los recursos y en los factores de seguridad y estratégicos, obviamente. Pero no se habla de las rutas marítimas que se abren en pocos años y lo que eso significa para las cadenas de suministro, para el comercio y para la supremacía comercial de potencias como Rusia y China. Ahora lo explicaré con un poco más de detalle. En la imagen pueden ver básicamente las dos principales rutas. La ruta del noroeste, que digamos que rodeando la zona americana de Alaska y Canadá, pues llega al Atlántico. Es una ruta mucho más compleja, donde el hielo prevalece durante más tiempo y que tardará también más tiempo digamos que en derretirse, porque en esa zona del océano las corrientes frías impiden que esta placa de hielo se retire de una manera tan rápida como se está retirando en la ruta del noreste, la que está a la derecha de nuestra imagen. Si se fijan bien, esa ruta del noreste
en un 55% bordea lo que es la costa rusa. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que el control absoluto de esa ruta se realiza y se va a realizar, obviamente, porque es una ruta que está dentro de la zona económica exclusiva, las 200 millas de Rusia, pues las va digamos, a controlar ese país. Y veamos qué efectos puede tener eso. Bueno, esto es una gráfica muy interesante de cómo ha ido retrocediendo la capa de hielo, lo que es la banquisa o el permafrost, como se suele llamar, y vean cómo en apenas 40 años ha sufrido un retroceso cercano al 40%. Esos picos que ven ahí son las diferencias entre el verano y el invierno. 40 años, 40% de retroceso de hielo, eh, pues parece que es ya un proceso pues prácticamente imparable. Aquí lo pueden ver con mayor detalle. Ahí pueden ver en la imagen de la izquierda cómo estaba el permafrost en marzo, en invierno del 2019, y ese mismo año el retroceso tan brutal que experimenta pues apenas 6 meses después, ¿no? Esta es la realidad actual. Fíjense cómo en esas condiciones lo que nos muestra esa imagen es una zona, sobre todo la ruta del noreste, es una zona absolutamente practicable y navegable y, como decía, pues en su mayor parte bordeando, costeando eh, eh, las costas rusas, con lo que eso implica, ¿no? Bien, los estados árticos. Bueno, en el año 96, dado el interés creciente que los países empiezan a demostrar por las zonas árticas, se establece o se acuerda crear un grupo de estados árticos compuesto principalmente por 8 países: Canadá, Rusia, Estados Unidos, Dinamarca vía Groenlandia, incluyendo las Islas Feroe, Noruega, Finlandia, Suecia e Islandia. También hay en este grupo, hay un grupo, o sea, hay un grupo de países observadores, entre los cuales, por cierto, está España, pero también está China, y ahora hablaremos también mucho de China. Y bueno, aunque no tienen, estos países observadores carecen de voto. Realmente los estados que deciden sobre el futuro ártico pues son estos 8 estados que les he mencionado. Ahí en la imagen también vemos un buque, un gasero, atracado en la península de Yamal. No sé si se ve el cursor en la imagen, estoy indicando por aquí. Bien, pues aquí Rusia, pues desde aquí realiza muchas exportaciones tanto de gas como de crudo, y también tiene previsto en Taimir, la península de Taimir, que está como por aquí, también crear un megapuerto en previsión de todos esos tráficos que se van a generar pues a lo largo de toda esta ruta del noreste. Bien, aquí tienen una pantalla que muestra las 200 millas de la zona económica exclusiva de cada uno de esos 8 estados. Fíjense qué diferencia tan brutal, ¿no? de dominio, ¿no? Territorial por parte, ¿no? de Rusia, y por qué el nerviosismo, posiblemente también del gobierno norteamericano. Porque el desbloqueo permanente de esa ruta puede suponer en un futuro pues, el control total y absoluto comercial a través vamos, de toda esa costa. He puesto aquí también una imagen con las Islas Feroe. Este paso entre Islandia, las Islas Feroe y Reino Unido se convertirá en pocos años en un paso clave. Aquí una imagen, por cierto, la verdad que es de una belleza tremenda, ¿no?
aquí a la izquierda, esto es una imagen perdón, de las Islas Feroe. Y bueno, Trump y su interés en Groenlandia. Como ya he dicho, pues obviamente Groenlandia tiene una riqueza en recursos naturales enorme. Se prevé que un 13% de todo el petróleo mundial que no está aún en explotación, que no se ha descubierto, podría estar alojado aquí. Nada más y nada menos que un 30% de las reservas de gas natural a nivel mundial y una importante cantidad de tierras raras, lo cual es absolutamente estratégico, sobre todo para la industria militar, puesto que China es el mayor productor del mundo de tierras raras, lo cual pues condiciona muchísimo al gobierno norteamericano. Bien, estos son algunos de los minerales en lo que es rica Groenlandia. Pues como pueden ver, tierras raras, circonio, titanio, grafito, silicio, nibio, litio, molibdeno, tantalio, cromo. O sea, la riqueza es tremenda, tiene una riqueza estratégica tremenda. Y además, no solamente tenemos que hablar de las rutas marítimas, es que también las rutas aéreas polares, que las muestro aquí las principales en esta imagen, las que pasan concretamente sobrevuelan esa zona, son rutas también muy interesantes desde un punto de vista comercial porque reducen significativamente las distancias, con lo cual también son muy importantes. Como pueden ver aquí en la imagen, pues una ruta que une Boston con Nueva Delhi o la ciudad china de Beijing con Nueva York, pues a través del Ártico, pues resultan unas rutas mucho más cortas y, por cierto, pues también menos contaminantes al ser más cortas, ¿no? Bien, fíjense, en este momento, si representamos lo que es el tráfico, es todavía escaso, pero si lo representamos en un mapa, el tráfico marítimo que se da a través de la ruta del noreste, verán esa zona sombreada en color naranja que se destaca, pues verán cómo ya empieza a reflejarse pues, una determinada cantidad de tráfico y además en los lugares estratégicos por donde pasa, pues por el puerto de Yamal, por supuesto por la península de Taimín y básicamente bordeando toda la costa rusa. Fíjense también, ahí se representan dónde están las bases militares, las principales bases norteamericanas, donde desde hace tiempo Rusia está invirtiendo en posicionar sus propias bases. Tiene un despliegue impresionante. Hay que decir que Rusia, el 60% de la producción de gas y de petróleo está en estas costas siberianas, con lo cual no es baladí. Se juegan muchísimo, de ahí esa presencia militar tan potente. Y la idea es seguir reforzando y generando nuevas infraestructuras para, como decía antes, básicamente lo más importante, obviamente la seguridad, pero lo más importante, controlar las cadenas de suministro marítimo, que es al final lo que está decantando y en la geopolítica actual lo que está decantando pues el poder de las grandes potencias. No en vano, pues las cinco principales potencias apuestan por desarrollar pues sus cadenas logísticas, sus banderas, su flota y toda su industria marítima y naval asociada a, como digo, pues a sus cadenas marítimas, que al final es lo que se está demostrando que es absolutamente estratégico, ¿no? Bien, ustedes imaginen que cuando en el 2040, 2045, pues prácticamente durante todo el año se pueda navegar en torno a esta costa rusa, imaginen que todo ese control de todo ese tráfico marítimo, obviamente, dentro de esas 200 millas de zona económica exclusiva,
las va a realizar Rusia. Y obviamente no va a tener o no va a estar sujeta al control de ningún otro país, al control de ninguna otra potencia. Porque la tercera ruta de la que no hemos hablado aún, que es la ruta del polo, la que pasa por el centro del polo norte, obviamente esa ruta pasarán todavía muchísimos años hasta que sea practicable, con lo cual Rusia, pues casi con total seguridad, va a ejercer un control total de la ruta del noreste y podría incluso empezar pues, a percibir por ello pues, determinadas tasas o incluso algunos aranceles de paso. También podría prestar un servicio con su importante flota de rompehielos nucleares. Rusia pues, dispone de la mayor flota de rompehielos nucleares del mundo, dispone de 8 y son servicios que Rusia pues, va a prestar y se prevé que esto podría generar unos ingresos al año de unos 9.000 millones de dólares. Se trata de una cifra astronómica que a un país que ahora mismo pues, está en medio de un conflicto con unos sobrecostes muy importantes, pues obviamente le viene muy bien, ¿no? Bueno, esto es un gráfico de lo que son los principales puertos exportadores a nivel mundial y de lo que han sido las rutas hasta el momento. Las rutas clásicas, también bordeando a raíz de la crisis del Mar Rojo, bordeando por el Cabo de Buena Esperanza, bordeando el continente africano. Y ustedes imagínense que se abre la ruta del noreste, pues este mapa obviamente va a cambiar muchísimo. Y no solo eso, sino si imaginamos y vemos dónde están estos grandes puntos de exportación a nivel mundial, pues obviamente conectarlos va a resultar muy rápido, muy económico, muy viable, muy poco contaminante hacerlo por la ruta del noroeste, o sea, bordeando la costa del norte de Rusia. Eso es un hecho y es, vamos, gráficamente lo vemos en el mapa. O sea, parece ser que es una situación casi ineludible para los próximos años, ¿no? Si a eso unimos los problemas que se están dando en los principales estrechos, pues en el Mar Rojo, Canal de Suez, también en el estrecho de Malaca puntualmente ha habido bastantes problemas, o los problemas ambientales puntualmente en Panamá, aunque ahora la situación ha mejorado. Bien, pues todos estos factores influyen muchísimo para que esos puertos, y sobre todo los grandes puertos de China, vean esa ruta como una alternativa muy viable y muy práctica y que sustituiría a lo que tenemos actualmente. Bien, pues como decía, tenemos las 4 rutas en este momento sobre la mesa, las del norte por el Ártico, la del Cabo de Buena Esperanza, el Canal de Suez y el pasaje del noroeste, aunque como les comenté anteriormente, esta es una ruta que todavía tardará unos cuantos años más debido a la permanencia del permanent frost pues, en estar operativa. Esta imagen es bastante interesante porque esta imagen lo que hace es comparar todas esas rutas digamos, en lo que es distancia y en duración media. Obviamente esto depende del tipo de buque y del tipo de condiciones, pero bueno, aproximadamente si se fijan, pues lo que puede ser salir desde Shanghái y tener como destino Rotterdam se podría hacer de cinco maneras distintas, ¿no? Si pasamos por el Cabo de Buena Esperanza, pues aproximadamente 36 días de navegación. Yo creo que es algo más. Esto debe ser un buen barco, porque yo tengo estimado que son algunos días más de 36 y unas 13.000 millas náuticas.
Si quisiéramos pasar por Magallanes, obviamente sería muchísimo más. Lo tienen ahí en la parte inferior de la imagen, la ruta de color negro, unos 44 días. Si fuéramos a través del Canal de Panamá, pues unos 34 días, algo parecido a ir por el Cabo de Buena Esperanza. Y por Suez, perdón que se ha saltado de nuevo, si vamos por Suez, unos 27 días, pero si vamos por la ruta de noreste, aproximadamente 17 días, a una velocidad de 16 millas por hora, ¿no? Fíjense qué diferencia tan enorme y lo que esto puede suponer, obviamente, pues para las cadenas de suministro y conectando dos puertos que habitualmente se conectan no por esa ruta, se conectan o por Suez en este momento, pero llevamos ya 2 o 3 años de crisis en el Mar Rojo y teníamos que bordear el Cabo de Buena Esperanza. Pues fíjense, imagínense que de repente esa ruta queda desbloqueada, lo que esto va a suponer, pues obviamente primero para los costes de esas compañías, segundo, para todos los puertos que se dejan, digamos, de utilizar, tanto en el Índico como en el Atlántico, y por supuesto los puertos del Mediterráneo, que podrían pues, verse profundamente afectados también por esta alternativa, ¿no? O sea, creo que merece una reflexión profunda y podemos intuir de una manera bastante sencilla, viendo esta imagen y viendo estas cifras, podemos intuir la situación que eso nos podría dar en los próximos 10 o 15 años, que es una situación muy diferente a lo que tenemos hoy en día. Bien, actualmente se ha utilizado esta ruta, la tienen representada en color azul, la ruta habitual por Suez en color rojo. Fíjense, ahí se ve muy bien la diferencia de escala, la diferencia de distancia de una manera gráfica. Pero actualmente es fundamental disponer de rompehielos. Como les decía anteriormente, Rusia tiene la mayor flota de rompehielos del mundo. Tiene una flota de 8. China tiene 2 buques convencionales. Pretende construir próximamente entre 3 y 5 nucleares. Y aquí Estados Unidos está en desventaja. Dispone de uno o dos, uno porque es obsoleto. Podríamos decir que realmente plenamente operativo dispone de uno. Y aquí, pues, esto supone un gran hándicap para controlar en este momento el tráfico por esas rutas. El rompehielos resulta absolutamente vital. Entonces, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Pues rápidamente, y como les decía hace un momento, las grandes potencias han visto la fuerza, la importancia que tiene su sector naval para el comercio y para la geopolítica y han encargado a los grandes especialistas en la construcción de rompehielos, a países como Canadá, como Finlandia, que dispone de una tecnología punta en este tipo de buques, le han encargado 90 unidades. 90 unidades, eso sí, se deben construir en astilleros norteamericanos. En los próximos años, todos los astilleros desde de la costa este de Estados Unidos, desde Seattle hasta el Mississippi, veremos todos los astilleros trabajando probablemente en la construcción de estos buques porque resultan absolutamente estratégicos para llevar a cabo cuanto antes el control de esta ruta marítima del norte. Bien, aquí otra comparativa de lo que les comentaba anteriormente. Aquí comparamos la ruta del noroeste con la ruta del noreste. Y ahí ven las distancias en comparación entre
entre una opción y otra. Aquí, por ejemplo, lo que comparamos es, pues, saliendo de Japón hacia Londres, pues las distancias y alternativas entre una y otra, ¿no? Bien, eh, el deshielo del Ártico, que, pues probablemente va a continuar, ofrece unas posibilidades tremendas. Fíjense, hemos señalado aquí, pues, donde Rusia tiene todas sus extracciones de gas y de petróleo. Como les decía anteriormente, el 60% de su producción se concentra en esta zona. De ahí esa importancia estratégica, de ahí ese afán por controlar la navegación en esta zona. Y fíjense también que de ahí pues el nerviosismo también lógico de Estados Unidos pues al ver, al prever que esta situación en pocos años pues se le va a dar, lo cual le va a suponer un problema no solamente a nivel comercial, sino también a nivel de seguridad y a nivel geopolítico. Bien, y quiero hablar ahora de China, que tiene muchísima importancia. ¿Por qué? China no es un país ártico, pero se autodeclara estado próximo al Ártico. China tiene un interés lógico. Si recuerdan la diapositiva anterior, donde estaban situados los puertos chinos y cómo esa ruta por el norte permitía a China hacer unos trayectos muchísimo más cortos y conectarse con Europa, que es su principal cliente, por otra parte, conectarse de una manera muy rápida, en apenas 16, 17 o 18 días, dependiendo del tipo de buque. Pues claro, obviamente China quiere estar, digamos, en este grupo de países con interés en el Ártico. Obviamente no tiene costas árticas. Entonces China, que tiene una buena relación con Rusia y aprovechando el amparo de este gran socio comercial, se ha prestado o se va a prestar a financiar muchísimas de esas infraestructuras que se van a necesitar en la zona de la Ruta Norte para conjuntamente con Rusia explotar y transitar legítimamente pues, esas aguas. Es un acuerdo de mutuo interés. Como les decía, Rusia, con esta guerra prolongada en Ucrania y con las sanciones a las que está sometida, pues obviamente eh, implantar grandes inversiones en este momento no es fácil. Sin embargo, asociándose con China, obviamente las dos potencias van a ganar y mucho con este acuerdo, porque comercialmente China va a ampliar su ruta de la seda por el norte y va a dar un servicio mucho más interesante a sus clientes europeos que transitando por zonas en conflicto, como pueden ser el Estrecho de Malaca, Mar Rojo y demás, y de una manera mucho más ágil, ser más competitivos. Y por otra parte, pues a Rusia también le viene muy bien el apoyo de ese socio permanente que es China. Esto a Estados Unidos le genera un conflicto, obviamente. Entonces, vamos a tener el 80% de la cadena de suministro a nivel mundial, pues pasando por esa zona, por ese mar situado entre Groenlandia y Reino Unido, con lo que eso supone. Y de ahí, pues también ese nerviosismo y esa insistencia de Estados Unidos en poder controlar Groenlandia, porque es la única manera de alguna manera, intentar contrarrestar este desarrollo creciente que va a experimentar esta ruta con estas otras dos grandes potencias. Esto es, a grosso modo, una conclusión de la que no se suele hablar, pero que les aseguro que tiene pues,
muy preocupada la administración Trump. Bien, como les decía, bueno, esta es la imagen del rompehielos chino más moderno en este momento. Este es un rompehielos de la Marina estadounidense. Bien, y quiero hablar un poco de la confluencia de intereses también de China. Bueno, ya les he adelantado en la diapositiva anterior, pues, de dónde surge este interés entre Rusia y China, ese apoyo mutuo en, en reclamar esos territorios para poder explotarlos, invertir, desarrollar esas rutas. Y también, claro, al tener un control total sobre esa costa, pues lógicamente no va a haber ningún control por parte de ninguna otra potencia, ni a Rusia ni a la propia China, lo cual les permitirá de una manera muy cómoda pues contrarrestar posibles sanciones o estar sujetos digamos, a normas ambientales demasiado severas o a normas marítimas de otro tipo, ¿no? Bien, lo que ha sido la navegación recientemente en esa ruta. En el 2017, por primera vez, Rusia, partiendo de la zona siberiana, un barco gasero, digamos que alcanza el Pacífico, digamos que es el preámbulo de lo que es la navegación por la zona. También en 2024 Rusia realizó por primera vez un transporte de contenedores a China desde la zona siberiana y en 2025, desde los pozos petrolíferos de Siberia, se realiza un primer transporte hasta Brunei por parte también de Rusia. En 2025, China pone a prueba también la ruta del Ártico con dos portacontenedores bastante pequeños, convencionales, de apenas 5.000 TEU, y logra con éxito pues, alcanzar las costas del norte de Europa en apenas 18 días. Siempre estamos hablando en época de verano, ¿vale? Que es cuando, digamos, de una manera con menor riesgo se puede transitar por la zona y sin ayuda de rompehielo. Con lo cual, a partir de ese momento, China, digamos que abre ya las expectativas para de una manera habitual transitar por esa ruta. Pretende con la Arctic Express hacer habitualmente este tránsito de contenedores, si bien es verdad que actualmente solo podría hacerlo en determinados meses del año o empleando rompehielos. De ahí, pues, ese encargo que hace China de 5 rompehielos nucleares de última generación, situación que también preocupa a Estados Unidos porque China pues, ahí lleva una ventaja clara sobre Estados Unidos. En el momento que China disponga ya de esos rompehielos, pues probablemente estamos hablando aproximadamente dentro de 2 años, pues podría de manera habitual durante todo el año transitar por el norte en vez de emplear pues, el canal de Suez, por ejemplo. Bien, este es un carguero que en 2025 encalló, es un carguero que transitaba por la zona de la ruta, bordeando Alaska, la ruta del noroeste. Recuerden que les comenté anteriormente que esta ruta no es tan fácilmente navegable porque la permanencia del hielo en ella es superior a la del noreste por las corrientes frías que bordean Alaska y que mantienen, digamos que con mayor espesor y durante más tiempo el hielo. Bien, pues este barco tuvo que ser rescatado recientemente. Ocurrió hace unos meses. No hubo afortunadamente ninguna baja de carácter personal,
pero tuvo que salir pues unos rompehielos a rescatar este mercante. Bien, hay otros países que ya también se están interesando por la ruta. Corea del Sur, concretamente, ya ha anunciado oficialmente que en septiembre de 2026 pues, va también a empezar a utilizar la ruta con portacontenedores también pequeños, de en torno a 3.000 y 4.000 TEUs, no más, interesándose pues, también con seriedad por ella. Bien. Y el papel de Europa. Europa pues, ve con mucha preocupación lo que está ocurriendo y no solamente a través de lo que son las nuevas rutas marítimas, sino lo que pudiese ocurrir también con Groenlandia. De hecho, el informe Berentzen, que es un informe de la Estrategia Portuaria Europea, de hace un par de años, pues habla claramente de cómo debemos a nivel europeo centrar grandes inversiones en mejorar nuestras infraestructuras portuarias, porque son absolutamente esenciales para geoestratégicamente y geopolíticamente en el entorno actual y convulso en el que vivimos. De hecho, conjuntamente con Dinamarca, pues se han desplegado incluso tropas en Groenlandia, pero lo más importante de los anuncios a nivel europeo es que por fin pues parece que hay una conciencia real de lo importante que son las infraestructuras portuarias a todos los niveles. Y las grandes potencias así lo han entendido y Europa, con su informe Berentzen, pero también con los últimos anuncios que ha hecho, también lo entiende así y ha anunciado ya oficialmente pues, muchísimas inversiones de cara pues, al futuro de estas infraestructuras, pues para no verse, digamos, desplazada o descolgada de, pues, de estos grandes movimientos de las cadenas de suministro y logística que se están produciendo. Bien, pues no quiero extenderme muchísimo más para dejar tiempo a debatir o hacer alguna pregunta. Eh, Le doy las gracias creo que además no me he intentado no pasarme de tiempo como la última vez, así que en principio estas son las ideas principales y que sobre todo en conclusión que, que remarquen que obviamente Groenlandia es importante por sus recursos, pero los recursos que hay en Groenlandia eh, también actualmente se pueden explotar en otros lugares a menor coste, porque obviamente explotar recursos en Groenlandia es costoso y difícil. Mantener una infraestructura operativa en Groenlandia, mantener un aeropuerto operativo sin que se dañe por el hielo, mantener las máquinas operativas sin que se dañen, poder trabajar en minas, es mucho más costoso que hacerlo en otro lugar. Obviamente resultan de interés para el futuro, pero no es lo más importante. La seguridad es importante, los sistemas de alerta temprana de P2FIC son importantes, pero sin duda, y en mi opinión, lo que está poniendo muy nerviosas a las grandes potencias son las nuevas rutas y las nuevas cadenas de suministro que se plantean a través de esas rutas del norte. Así que llegado hasta aquí, pues dejamos, si les parece, pues un espacio para comentarios y preguntas. Sí, por supuesto. La verdad es que muchas gracias, José Rafael, por la ponencia. Yo voy a confesar de que a la vez que estabas hablando tenía aquí el Google Maps a la derecha abierto y iba mirando todo lo que ibas comentando directamente en Google Maps. La verdad es que muy interesante, nos ha quedado muy claro, al menos por mi parte, toda la situación, cómo se encuentra toda la situación del régimen económico por esa zona. Se escuchaba mucho últimamente, pero ahora la verdad es que nos ha quedado súper claro. Bien, vamos con las preguntas que han lanzado aquí nuestros asistentes. De momento tenemos tres preguntas. La primera pregunta la realiza Tanya Araujo. Nos dice, buenas tardes. Me gustaría saber si el abordaje de este planteamiento de las rutas árticas y su impacto económico en el transporte marítimo incluye la evaluación del impacto ambiental y sociológico a las comunidades que hacen vida en esa área y adyacencias. Gracias.
Sí, es muy buena pregunta. Eh, Anteriormente les hablé del Consejo de los Países Árticos, ese consejo de 8 países que se conforman en el año 96. Cuando se forma, realmente uno de los grandes objetivos era la preservación ambiental de la zona, y así se firma y así se acuerda entre los países. ¿Qué ocurre? A raíz de que se produce pues, y que se sigue produciendo el deshielo, surgen los intereses. Y claro, en este momento y con las circunstancias geopolíticas actuales, eh, parece ser pues, que esos intereses ambientales están quedando algo desplazados hacia un segundo lugar, lamentablemente. Habrá que ver si las grandes potencias, pues al final, consiguen transitar la zona sin que se produzcan grandes afecciones también. Pero lo cierto es que es un tema que preocupa, o al menos a mí me preocupa también. Hay Efectivamente, mucha incertidumbre al respecto. nos preocupa, efectivamente. Bien, la siguiente pregunta la realiza Juan Carlos Vargas Machuca. Nos indica, ¿puede contarnos algo de la infraestructura portuaria en la ruta? ¿Cuáles son los puertos más importantes y sus características? Mm. Sí, a ver, como decía, ahora mismo se abre un abanico de posibilidades y la ruta precisa de nuevas inversiones. Hay pocos puertos, puertos consolidados operativos en la península de Yamal, en la zona norte de la ruta rusa, en la zona siberiana, y un puerto de aguas profundas de gran envergadura en la península de Taimyr. Ese puerto no está construido, es un proyecto que ya se ha anunciado por parte de Rusia y que se va a construir. Y todas aquellas instalaciones que con la ayuda de China se realicen. Así que a partir de este momento veremos seguramente, y habrá que hacer un seguimiento de qué puntos exactamente serán estas nuevas infraestructuras. Pero de momento son escasas y obviamente en una ruta con esta longitud pues se precisarán instalaciones de todo tipo, avituallamiento, búnker y transbordo, con lo cual veremos muchísima actividad en la costa norte de Rusia. Justo a raíz de lo que acabas de indicar de los puertos de aguas profundas, nos viene la siguiente pregunta también de Juan Carlos Vargas Machuca. Nos pregunta qué tipo de naves permite la ruta y la batimetría de los puertos de recalada. Sí, a ver, obviamente durante los meses en los que es navegable, realmente los barcos que ha empleado China en 2025 son barcos convencionales. Ha sido una apuesta muy valiente, con cierto riesgo, porque luego en invierno pues, podemos encontrarnos capas de hielo de 1,5 metros, 3 metros de espesor, que solamente con un gran rompehielos nuclear podríamos, digamos, que navegar por esa zona. Sería imposible con un buque convencional navegar en invierno de momento por esa zona. ¿De acuerdo? O sea que de momento realmente sin rompehielos, un buque convencional solamente en la época del verano durante unos 2 o 3 meses. No obstante, ya han visto ustedes la gráfica de la velocidad increíble que lleva ese deshielo y que en los próximos 10 años pues, la ruta se va a abrir de una manera considerable y va a permitir transitar por ella de una manera pues casi permanente. Yo supongo también que China y Rusia, viendo el potencial de la ruta, pues los próximos barcos que destinen a transitar por ella, pues también tendrán unas condiciones un poco distintas a un barco convencional para transitar con ciertas garantías. Ir por una ruta de este tipo no solamente requiere un barco con ciertas garantías, requiere también tripulaciones entrenadas y habituadas pues, a este tipo de tránsitos, ¿no? Y también les adelanto, si me escuchan, pues, de marinos mercantes y demás,
que he leído también informaciones importantes estos días sobre la movilización que se necesitará de marinos para trabajar en estas rutas, ¿no? Que son miles, miles de marinos que se van a precisar para poder navegar en estos buques. Vale. Nuestra siguiente pregunta la realiza Antonio Lorenzo Montes de Oca. Nos pregunta, abriéndose estas nuevas rutas, tanto marítimas como en el ámbito aéreo, ¿a quién le correspondería el control absoluto o de ámbito estratégico de ellas? Sí, a ver, como decía durante la ponencia, la costa rusa ocupa pues, prácticamente el 55% de todo el trayecto por la costa norte, eh, porque además tenemos que navegar dentro de esas 200 millas de la zona económica exclusiva rusa. ¿Por qué? Porque si nos separamos de las 200 millas, ya nos meteríamos en la ruta norte del polo, la que pasa por el centro, ¿no? Que ahora mismo es impracticable totalmente. Entonces, claro, eso nos obliga a bordear Rusia, una navegación casi de cabotaje, que implica pues estar sujetos también a las normas que se nos impongan desde ese país. Entonces, el control lo va a llevar Rusia, sin duda. Habrá que ver China también qué protagonismo, a raíz de esas inversiones que haga, qué protagonismo también va a tener en ese control. Pero eso está por ver. Pero principalmente Rusia. Vale. La siguiente pregunta nos la realiza Yuri Pérez. Bueno, nos dice, más que una pregunta, es una reflexión. El precio que vamos a pagar por la ampliación de una ruta comercial en detrimento del sector ambiental, me temo que será muy caro. Ojalá me equivoque, nos indica Yuri Pérez. Ojalá, ojalá nos equivoquemos. Ojalá nos equivoquemos. Bien, en principio no tenemos más preguntas aquí en nuestra sección de preguntas. De todas formas, les invitamos a nuestros asistentes que si tienen alguna otra pregunta añadida, nos la envíen por correo electrónico que se la haremos llegar todas las preguntas a nuestro ponente para que no quede ninguna sin respuesta. Bien, recordarles cuatro cosas sobre esta masterclass. La hemos grabado, por tanto se colgará en nuestro canal de YouTube a partir de este fin de semana. Se colgará en formato podcast en el canal del periódico Actualidad Marítima y Portuaria, disponible en Spotify. Todos los participantes de esta masterclass recibirán un certificado online de asistencia. Recordamos que hemos puesto en el chat de esta masterclass todas las redes sociales de IMBS para que puedan seguirnos, mencionarnos y compartir su experiencia con nosotros. Estaremos encantados de ver sus comentarios. Y ya por último, os animamos a compartir en Stories de Instagram esta masterclass o vuestros diplomas de asistencia que se entregarán al final de este evento en LinkedIn, como ya hacen muchos de nuestros alumnos de todo el mundo. Estaremos encantados de compartirlos y daros visibilidad a través de nuestras redes sociales. Para finalizar, quiero dar las gracias a todos los asistentes en el día de hoy y, como no, en concreto a José Rafael Díaz Hernández por su ponencia en el día de hoy. Unas últimas palabras de despedida, José Rafael. Sí, pues agradecerle su atención. Para mí, repito, que es un honor estar en este foro, pudiendo compartiendo con ustedes esta ponencia. Espero haberles aclarado o haberles servido de ayuda a entender un poco mejor lo que son las circunstancias que rodean tanto la problemática de Groenlandia como de las nuevas rutas del Paso del Noreste y no haberles cansado. Les dejo también ahí la imagen, tienen mi correo electrónico para cualquier otra consulta y les animo también para estar al día en los últimos acontecimientos de índole económico, geopolítico incluso. Tienen ahí pues el nombre de de mi página en LinkedIn, No Lleguemos Tarde al Futuro, en la que podrán ver de manera habitual pues artículos que hablan de todos estos aspectos que les he comentado. Sin más, pues darle de nuevo las gracias y un placer compartir este tiempo con ustedes. Igualmente, te queremos dar las gracias nosotros. La verdad es que el chat se está inundando de felicitaciones y agradecimientos por tu ponencia. Y bueno, por supuesto también queremos dar las gracias por su colaboración al diario digital Actualidad Marítima y Portuaria. Muchas gracias de verdad a todos por vuestra asistencia. Nada más, esto es todo por hoy. Un saludo.